Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a continuar con los capítulos del profeta Isaías, uno de los profetas mayores que tenemos en la Sagrada Escritura. Vamos a leer el capítulo número 42 y siguientes. ¿Qué dice el capítulo 42? Aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me deleito. He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a todas las naciones. No gritará, no levantará la voz, no hará oír su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Verdaderamente traerá la justicia. No descansará, ni su ánimo se quebrará, hasta que establezca la justicia en la tierra. Los países del mar estarán atentos a sus enseñanzas. Dios, el Señor, que creó el cielo y lo extendió, que formó la tierra y lo que crece en ella, que da vida y aliento a los hombres que la habitan, dice a su siervo: Yo, el Señor, te llamé y te tomé por la mano, para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi pacto con el pueblo, luz de las naciones. Quiero que des vista a los ciegos y que saques a los presos de la cárcel, del calabozo donde viven en la oscuridad. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez de a mí. Miren cómo se cumplió todo lo que antes anuncié, y ahora voy a anunciar cosas nuevas. Se las hago saber a ustedes antes que aparezcan. Canten al Señor un canto nuevo. Desde lo más lejano de la tierra, alábenme, quienes navegan por el mar, y los animales que viven en él, los países del mar y sus habitantes. Que se alegren el desierto y sus ciudades, y los campamentos de la tribu de Cedar. Que canten de gozo los habitantes de Sela. Que alcen la voz desde las cumbres de los montes. Que den gloria al Señor y proclamen su alabanza en los países del mar. El Señor saldrá como un héroe y luchará con ardor como un guerrero. Alzará la voz, dará el grito de batalla y derrotará a sus enemigos. El Señor dice: por mucho tiempo me quedé callado, guardé silencio y me contuve. Pero ahora voy a gritar como mujer de parto, gimiendo y suspirando. Voy a destruir montañas y colinas y a dejar seca toda su vegetación. Voy a convertir los ríos en desiertos y a dejar secas las lagunas. Llevaré a los ciegos por caminos y senderos que no conocían. Convertiré la oscuridad en su luz delante de ellos, y en terreno llano los lugares quebrados. Estas cosas las haré sin falta. Los que confían en un ídolo, los que a unas estatuas dicen: ustedes son nuestros dioses, se alejarán avergonzados. Sordos, escuchen; ciegos, fíjense y vean. Nadie hay tan ciego ni tan sordo como mi siervo, mi enviado; nadie tan ciego ni tan sordo como mi mensajero, el siervo del Señor. Ha visto muchas cosas, pero no se fija en ellas. Puede oír, pero no escucha nada. El Señor, por ser un Dios que salva, quiso hacer grande y gloriosa su enseñanza. Pero a este pueblo lo roban y saquean. A todos los han hecho caer presos. Los han encerrado en calabozos, se apoderan de ellos y no hay quien los libre. Los secuestran y no hay quien los rescate. Pero, ¿quién de ustedes hace caso de esto? ¿Quién está dispuesto a escuchar lo que va a suceder? ¿Quién permitió que Israel, el pueblo de Jacob, fuera conquistado y secuestrado? ¿No es verdad que fue el Señor? Ellos pecaron contra él, no quisieron seguir por el camino, pero él les había señalado, ni obedecieron su enseñanza. Por eso se enojó con ellos y los castigó. Una guerra violenta que los hizo arder en llamas. Mas ni aún así quisieron entender. Capítulo 43. Pero ahora, Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó te dice: no temas, que yo te he libertado. Yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar los ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti, pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel. Yo te he adquirido, he dado como precio de rescate a Egipto, Etiopía y a Saba, porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo.
para tenerte a ti y para salvar tu vida, entrego hombres y naciones. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. Desde oriente y occidente haré volver a tu gente para reunirla. Diré al norte, devuélvelos, y al sur, no te quedes con ellos. Trae a mis hijos y a mis hijas desde lejos del extremo del mundo, a todos los que llevan mi nombre, a los que yo creé y formé, a los que hice para gloria mía. Hagan venir a mi pueblo, que tiene ojos pero está ciego, y tiene oídos pero está sordo. Reúnanse todos los pueblos, júntense las naciones. ¿Quién entre ellas había predicho esto o había anunciado los sucesos pasados? Que presenten testigos y prueben tener razón, para que se oiga y se diga que es la verdad. El Señor afirma: ustedes son mis testigos, mis siervos, que yo elegí para que me conozcan y confíen en mí, y entiendan quién soy. Antes de mí no ha existido ningún Dios, ni habrá ninguno después de mí. Solo yo soy el Señor, fuera de mí nadie puede salvar. El Señor afirma: yo lo anuncié y lo proclamé, yo los he salvado. No lo hizo un Dios extraño, y ustedes son mis testigos. Desde siempre yo soy Dios, nadie puede librar de mi poder, nadie puede deshacer lo que yo hago. El Señor, el Dios de Israel, el que les dio la libertad, dice: para salvarlos a ustedes, mandaré gente a Babilonia y haré abrir todas las puertas, y la alegría de los caldeos se convertirá en dolor. Yo soy el Señor, el creador de Israel, el Dios santo y el rey de ustedes. El Señor abrió un camino a través del mar, un sendero que entre las aguas impetuosas hizo salir todo un poderoso ejército con sus carros y caballos para destruirlo. Quedaron derribados y no pudieron levantarse. Se acabaron como mecha que se apaga. Ahora dice el Señor a su pueblo: ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo, y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Me honrarán los animales salvajes, los chacales y los avestruces, porque hago brotar agua en el desierto, ríos en la tierra estéril, para dar de beber a mi pueblo elegido, el pueblo que he formado para que proclame mi alabanza. Pero tú, Israel, pueblo de Jacob, no me invocaste, sino que te cansaste de mí. No me ofreciste holocaustos de ovejas, ni me honraste con sacrificios. Yo no te cansé pidiéndote ofrendas, ni te molesté exigiéndote incienso. No has tenido que comprar caña aromática para traérmela como ofrenda, ni has tenido que complacerme con las grasas de animales sacrificados. Por el contrario, me cansaste con tus pecados, me molestaste con tus maldades. Pero yo, por ser tu Dios, borro tus crímenes, y no me acordaré más de tus pecados. Si tienes algo contra mí, sometámosla a juicio. Trae tus argumentos a ver si sales inocente. Tu primer antepasado pecó, tus maestros se rebelaron contra mí, tus gobernantes profanaron mi templo. Por eso dejé que Israel, el pueblo de Jacob, fuera destruido e insultado. Capítulo 44. Escúchame ahora, Israel, pueblo de Jacob, mi siervo, mi elegido. Yo soy el Señor tu Creador, que te formó desde antes de nacer y que te ayuda. No temas, Jesurún, pueblo de Jacob, mi siervo, mi elegido, porque voy a hacer que corra agua en el desierto, arroyos en la tierra seca. Yo daré nueva vida a tus descendientes, les enviaré mi bendición, y crecerán como hierba bien regada, como álamos a la orilla de los ríos. Uno dirá: yo soy el Señor, otro se llamará descendiente de Jacob, y otro se grabará en la mano propiedad del Señor, y añadirá el nombre de Israel al suyo propio. El Señor, el Rey del Libertador de Israel, el Señor Todopoderoso, dice: yo soy el primero, el último, fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién hay igual a mí? Que hable y me lo explique. ¿Quién ha anunciado desde el principio el futuro y dice lo que está por suceder? Pero ánimo, no tengan miedo. Yo así lo dije y lo anuncié desde hace mucho. Y ustedes mis testigos. ¿Hay acaso otro Dios fuera de mí? No hay otro refugio, no conozco ninguno. Ninguno de los que hacen ídolos vale nada, y para nada sirven los ídolos que ellos tanto estiman. Los que dan culto a los ciegos y estúpidos, y por eso quedarán en ridículo. El que funde una estatua para adorarla, como si ella fuera un dios, pierde su tiempo. Todos los que la adoren quedarán en ridículo. Los que fabrican ídolos son simples hombres. Si todos juntos se presentaran a juicio, quedarían humillados y llenos de terror. Veamos qué hace el herrero. Toma su cincel y después de calentar el metal entre las brasas, le da forma a golpes de martillo.
trabaja con su fuerte brazo, pero si el herrero no come, se le acaba la fuerza, y si no bebe agua, se cansa. O veamos al escultor, toma las medidas con su regla, traza el dibujo con lápiz y compás, y luego lo trabaja con escoplo. Así hace una estatua, dándole la figura de una persona, imitando la belleza humana, y luego la instala en un templo. O también alguien planta cedros, y la lluvia los hace crecer. Después tendrá cedros para cortar. O si prefiere cipreses o robles, los cuida en el bosque hasta que están bien gruesos. Luego la gente los usa para hacer fuego. Se llevan unos pedazos para calentarse con ellos, se llevan otros para cocer pan y otros pedazos para los que usan para hacer la estatua de un dios, y se inclinan ante ella para adorarla. O también la mitad de la madera la ponen uno a arder en el fuego, asa carne, se come el asado y queda satisfecho. También se calienta con ella y dice: qué bien se está junto al fuego, ya estoy entrando en calor. Y de la madera sobrante hace la estatua de un dios, se inclina ante ella para adorarla y suplicarle. Le dice: sálvame porque tú eres mi Dios. Esa gente no sabe, no entiende, tienen los ojos tan ciegos que no pueden ver y el entendimiento tan cerrado que no pueden comprender. No se ponen a pensar, les falta entendimiento para comprender y decir: la mitad de la madera que la puse a arder y las brasas cocí pan, hace carne y me la comí, del resto hice esa cosa detestable, y lo que estoy adorando es un pedazo de palo. Verdaderamente es como comer ceniza, es dejarse engañar por las ideas falsas. Esas personas no podrán salvarse, no serán capaces de entender que no la tienen en sus manos, lo que tienen en sus manos es pura mentira. Israel, pueblo de Jacob, recuerda que tú eres mi siervo, pues yo te formé. Israel, no te olvides de mí. Yo he hecho desaparecer tus faltas y pecados, como desaparecen las nubes. Vuélvete a mí, pues yo te he libertado. Cielo, grita de alegría por lo que el Señor ha hecho. Lancen vivas abismos de la tierra. Montañas y bosques con todos sus árboles griten llenos de alegría porque el Señor ha mostrado su gloria, libertando a Israel, el pueblo de Jacob. Esto dice el Señor, su libertador, el que te formó desde antes que nacieras. Yo soy el Señor, creador de todas las cosas. Yo extendí el cielo y afirmé la tierra, sin que nadie me ayudara. Yo no dejo que se cumplan las predicciones de los falsos profetas. Yo hago que los adivinos pierdan la razón. Yo hago que los sabios se contradigan y que los conocimientos resulten pura tontería. Pero hago que se cumplan las palabras de mis siervos y que salgan bien los planes de mis enviados. Yo declaro que Jerusalén volverá a ser habitada y que las ciudades de Judá serán reconstruidas. Yo haré que se levanten sus ruinas. Yo puedo ordenar que se seque el océano y que sus ríos se queden sin agua. Yo le digo a Ciro: tú eres mi pastor, tú harás todo lo que yo quiero. Y le digo a Jerusalén: tú serás reconstruida, y el templo se pondrán cimientos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos escuchado unos capítulos del profeta Isaías, en donde se está refiriendo principalmente a una restauración del pueblo de Israel. Y pues debemos de recordar que nuestro Padre Dios castiga al pueblo de Israel, pero después lo perdona y lo ayuda. El pueblo de Israel, pues, se le llama que es el siervo del Señor, es su pueblo escogido, y es por eso que nuestro Padre Dios, pues, le da esa oportunidad, una segunda oportunidad, para que se restablezca. Y Dios es el que hace que se restablezca el pueblo de Israel. Al igual en la actualidad nosotros, pues tenemos la misma circunstancia, la misma situación en la que nuestro Padre Dios nos ayuda para podernos restablecer, reconciliar, y nos hace ver que nuestro Señor siempre nos ha estado ayudando durante toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. Siempre Él nos está brindando el apoyo, la asistencia. Pero desafortunadamente nosotros preferimos muchas veces retirarnos de su apoyo y de su asistencia. ¿Por qué? Porque nos hemos inclinado a las cosas mundanas, terrenales, materiales, a las pasiones, a los vicios, a los disfrutes y a la complacencia de nuestros 5 sentidos y de nuestra sexualidad.
Y eso nos ha llevado a que nosotros nos alejemos de las cosas del Señor y no podamos hacer lo que nos corresponde. Recordemos que en la actualidad, pues nosotros, nuestro trabajo implica muy claramente con los poderes de nuestro Señor que nos ha dado en el bautismo. Después de que hemos recibido al Espíritu Santo, nosotros tenemos dones, los cuales tenemos que llevar a cabo como un trabajo exhaustivo en nombre de nuestro Padre Dios. Y bueno, pues vamos a ver algunos versículos importantes. No digo que no sean importantes todos los versículos, pero hay unos versículos en los que podemos obtener una información más clara y concisa de los aspectos que el Señor quiere que nosotros entendamos, porque en la actualidad pues nos es muy aplicable muchos de los versículos que ahorita acabamos de leer y de estudiar. Hay algunos otros versículos que hablan de todo el apoyo, primero del castigo y después del apoyo que Dios le da al pueblo de Israel. Pero hay algunos versículos que son importantes porque es una profecía que se cumple en la época de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo en ese tiempo, sino que también se está cumpliendo en la actualidad. Entonces, pues bueno, empecemos en donde menciona el capítulo número 42. Vamos a dar inicio desde ahí. Y muy claramente el Señor le dice: aquí está mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me deleito. El pueblo de Israel es su siervo. El pueblo de Israel es quien Dios ha puesto toda su ayuda para que el pueblo sea el pueblo elegido, como ya lo conocemos, y de ahí nosotros aprendamos que nuestro Padre Dios tiene un apoyo inmesurable hacia esa tribu, hacia esa gente, y nos hace ver a nosotros en la actualidad, siendo que todos somos hijos de Dios por regalo de nuestro Señor Jesucristo, y que también somos siervos de nuestro Padre Dios. He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a todas las naciones. Y hablando de nuestro Señor Jesucristo, pues bueno, vemos que el Espíritu Santo, cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado por Juan, su primo, y que Juan estaba bautizando en el río Jordán, pues aparece el Espíritu Santo volando en forma de paloma sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Y muy claramente se comprueba aquí que he puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a todas las naciones. Y es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. No gritará, no levantará la voz, no hará oír su voz en las calles. Y bueno, nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo, pues sí, en algunas ocasiones él gritó, sino que en el templo, recordemos que a los sacerdotes también les gritó. Entonces nos menciona aquí: no levantará la voz, no hará oír su voz en las calles. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo predicó en todos los lugares. Entonces dirían ustedes: ¿estará hablando de nuestro Señor Jesucristo o no está hablando de nuestro Señor Jesucristo? Pues sí, porque no es lo mismo gritar que alzar la voz. ¿Sí? No es lo mismo levantar, dice aquí, no levantará la voz. Esto hace referencia de que no va a imponer, ¿sí?, la doctrina. No hará oír su voz en las calles. ¿Dónde empezó nuestro Señor Jesucristo a predicar la doctrina? Recordemos que entró a una sinagoga, leyó el libro y ahí dio inicio su prédica estando en una sinagoga. Le dio principio a la doctrina exactamente dentro de una sinagoga. No acabará de romper la caña quebrada. No viene nuestro Señor Jesucristo, no vino nuestro Señor Jesucristo a destruir, ni apagará la mecha que arde débilmente. Aquellos que tienen muy poca capacidad, aquellos que tienen muy poca acercamiento a nuestro Señor, no viene a destruirlos ni a acabar con ellos, sino que a lo contrario, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo aumenta el amor, aumenta la fe, aumenta el credo hacia nuestro Padre Dios. No apaga esa mecha, verdaderamente traerá la justicia. No descansará, ni su ánimo se quebrará.
hasta que restablezca la justicia en la tierra. Y hemos visto que hoy en la actualidad todavía nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de Cristo, impera y está en todo el mundo. Los países del mar estarán atentos a sus enseñanzas. La doctrina de Cristo ha viajado, ha sido llevada a muchos confines de la tierra, a países muy lejanos. Ahora sabemos que, bueno, pues hay 5 continentes. Todos los continentes, la palabra de nuestro Señor Jesucristo ha llegado a esos lugares. Dios, el Señor que creó el cielo y lo extendió, que formó la tierra y lo que crece en ella, que da vida y aliento a los hombres que la habitan, dice a su siervo: yo el Señor te llamé y te tomé por la mano para que seas instrumento de salvación. ¿Quién nos vino a salvar? Nuestro Señor Jesucristo por medio de su muerte. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi pacto con el pueblo de luz de las naciones. Y pues por eso tenemos un pacto nuevo, ¿no? La nueva alianza. Nuestro Señor Jesucristo es la nueva alianza, es el nuevo pacto. Y vino y dejó ese nuevo pacto. El anterior pacto se había hecho desde Abraham, esa alianza antigua, ¿sí? Y ahora la nueva alianza es nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos también la división de los libros en la Sagrada Escritura, donde tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Sí? Por eso muy claramente dice: yo te formé, pues quiero que seas señal de mi pacto con el pueblo, luz de las naciones. Es una luz de todas las naciones. Quiero que des vista a los ciegos. Bueno, eso lo vimos. Que saques a los presos de la cárcel, del calabozo donde viven en la oscuridad. No solamente una cárcel física, sino una cárcel en la que tienen desconocimiento de la palabra del Señor, en donde tienen ausencia de la fe, ausencia de la doctrina, ausencia del amor de Dios. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez de a mí. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y Cristo nos dijo: y a tu prójimo como a ti mismo. Miren cómo se cumplió todo lo que antes anuncié, y ahora voy a anunciar cosas nuevas. Se las hago saber a ustedes antes que aparezcan. Y pues ese mandamiento nuevo es el que apareció porque nuestro Señor Jesucristo nos lo proporcionó: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El nuevo mandamiento os doy, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y después nos habla este capítulo, nos habla de un himno, ¿sí?, de alabanza, de la acción salvadora de nuestro Padre Dios. Y menciona: canten al Señor un canto nuevo, desde lo más lejano de la tierra, alábenme, quienes navegan por el mar, los animales que viven en él, los países del mar y sus habitantes. Que se alegren el desierto y sus ciudades y los campamentos de la tribu de Cedar, que canten de gozo los habitantes de Sela, que alcen la voz desde las cumbres de los montes, que den gloria al Señor y proclamen su alabanza en los países del mar. El Señor saldrá como un héroe y luchará con ardor como un guerrero. Alzará la voz, dará el grito de batalla y derrotará a sus enemigos. Bueno, pues es un cántico de alabanza hacia nuestro Padre Dios. Y bueno, pues esto nos va dando una secuencia de que el profeta Isaías nos brinda ese cántico, ¿sí?, en donde nuestro Padre Dios tiene una acción benévola, positiva, ante el pueblo de Israel, en donde lo está ayudando. En el versículo 16 dice: llevaré a los ciegos por caminos y senderos que no conocían. Los ciegos no solamente son aquellas personas que no ven físicamente, sino aquellos ciegos que no conocían la palabra de Dios. Entonces, pues los lleva por senderos que no conocían. Nuestro Señor Jesucristo muy claramente les dice: los mandamientos fueron hechos para el hombre, no el hombre para los mandamientos. Cuando le critican el por qué sus discípulos comen en sábado y recogen alimento en sábado, que estaba prohibido por la ley mosaica. Y entonces aquí vemos que se cumple lo que dice que es un nuevo pacto, una nueva alianza, que es la luz del mundo, ¿sí? Voy a convertir los ríos en desiertos, ¿sí?, y dejar secas las lagunas. ¿Por qué? Porque aquellos que se orgullecían
de lo pleno, de lo total, de la vida que llevaban, pues se les va a venir abajo toda su grandeza en el momento en que llegó nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos en el miedo y en el titubear de Herodes el Grande, cuando le dice a los reyes: vayan, adórenlo, y cuando lo encuentren, vienen y me dicen para yo irlo a adorar. Pero en realidad su deseo era de ir a matar al niño, porque sintió recelo, sintió que se cumplían las escrituras, sintió que le iban a quitar su trono y que él iba a pasar a segundo término. Entonces, pues, vemos aquí entonces que se cumple. Por eso se dice aquí: y convertiré la oscuridad en luz delante de ellos, y el terreno llano, los lugares quebrados. Estas cosas las haré sin falta. Los que confían en un ídolo, los que a unas estatuas dicen: ustedes son nuestros dioses, se alejarán avergonzados. Porque en realidad, desafortunadamente, el género humano, desde el inicio de su existencia, siempre ha querido estarse haciendo dioses de toda índole y piensa que le van a ayudar, y pues en realidad pues eso es una gran mentira. Ya lo hemos visto, ya lo sabemos, y en la actualidad pues podrán ustedes decir: bueno, pues nosotros no nos hacemos ídolos. ¿Sí? Nos hacemos ídolos en el momento que tenemos uso de razón y nos sentimos nosotros poderosos, intocables, porque somos inteligentes, porque hemos desarrollado una profesión, porque tenemos un puesto público, porque somos personalidades veneradas, ¿sí? De la gente, y que poseemos quizá un título muy importante en el planeta, ¿no? Nos sentimos orgullosos y no sentimos que todo lo que hemos logrado haya sido porque Dios nos haya permitido hacerlo. Nos sentimos nosotros con el poder total de haber hecho las cosas con nuestra propia fuerza e inteligencia, ¿no? Y entonces pues esos son ídolos, porque nos hacemos ídolos nosotros mismos, nos sentimos que nosotros somos los capaces y que no necesitamos de Dios para llevar a cabo una empresa, para llevar a cabo una acción, sino que sentimos que nosotros somos capaces de todo, que no necesitamos de nadie ni de nada. Y muchas veces tenemos mucho dinero y sentimos que con el dinero hacemos todo, podemos todo y logramos todo. Y pues ahí tenemos otro ídolo, que es el dinero. Y cuando tenemos poder, sentimos que con el poder que tenemos podemos lograr todo. Nadie nos puede decir nada en contra, porque yo soy el poderoso en la tierra, soy un rey, soy un presidente, soy un gobernador. Y bueno, nos menciona después la ceguera de Israel, y es la ceguera que nosotros tenemos en la actualidad muchas veces. Sordos, escuchen; ciegos, fíjense y vean, nos menciona. Nadie hay tan ciego y tan sordo como un siervo, mi enviado; nadie tan ciego y tan sordo como el mensajero, el siervo del Señor. Nosotros, el pueblo de Israel, que era un siervo, se volvió ciego y sordo porque hizo el pecado más grande, que es la idolatría. Y así le empieza a decir, ¿sí? El Señor, por ser un Dios que salva, quiso ser grande y gloriosa su enseñanza, pero a este pueblo lo roban, lo saquean, a todos los han hecho caer presos, y eso vemos que les ocurrió cuando Babilonia los secuestra, Babilonia los conquista, cuando Babilonia los deshace y los destruye. Pero todo fue porque nuestro Padre Dios lo permite, para que el pueblo de Israel reciba un castigo. Hemos visto entonces la primera parte en donde la profecía se cumple con nuestro Señor Jesucristo, pero a la vez es un formato en la cual Isaías está aplicándole al pueblo de Israel, siendo un siervo que tuvo todo el pueblo de Israel para cumplir la palabra de Dios, porque el pueblo de Israel fue escogido para que nos diera a conocer al mundo entero el nombre de nuestro Padre Dios, la ley de nuestro Padre Dios. Y no lo hicieron, no lo hacen, sino desprecian a la gente. Ellos son los que deben de evangelizar, o ellos son los que debían de evangelizar. Y bueno, pues se cumple una profecía en donde el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, viene al mundo y hace lo que el pueblo de Israel no quiso hacer, en lo que el pueblo de Israel no pudo hacer y que debió haberlo hecho. Y viene a cumplir nuestro Señor Jesucristo todas las profecías, y cumple
con lo que nuestro Padre Dios les había dicho. Voy a mandarles un Salvador, ¿sí? Porque desafortunadamente el pueblo elegido de Dios pues no hizo su labor de presentarnos, de enseñarnos a nuestro Señor, a nuestro Padre Dios. En el capítulo número 43 nos menciona que no hay otro Salvador para nosotros que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios. No hay nadie que haga milagros. Sí, porque tenemos desafortunadamente en la actualidad, y bueno, voy a hablar de la Iglesia Católica, en donde muchos feligreses y desgraciadamente los pastores no les enseñan y no les indican que los milagros solamente los hace Dios. No los hacen los ángeles, no los hacen los santos, no los hacen nuestra Santísima Madre. Los milagros solamente los hace nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Y aquí lo mencionan, ¿sí? Que Dios, el Señor, te creó, dice, no temas, que yo te he libertado, yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar los ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás, las llamas no arderán en ti. Si estamos con el Señor, las cosas van a ser muy sencillas y fáciles. Pero si estamos en contra del Señor, o estamos en contra o lejos del Señor, las cosas van a ser muy difíciles en nuestra vida. Y aparte no estamos cumpliendo con el Señor. Recuerden que no solamente venimos a vivir una vida mundana y material, sino que también venimos a vivir una vida espiritual. ¿Sí? Agradecer a nuestro Señor que nos da la oportunidad de estar en su presencia para laborar con Él, para trabajar junto a Él. Y no, pues desafortunadamente vivimos la vida mundana y material y la vivimos bien, aunque otros la viven de una manera equivocada, de forma mundana y material, y mucho menos se acercan a las cosas del Señor, ¿no? Y sigue ahí diciendo, pues yo soy el Señor tu Salvador, el Dios del Santo Israel. Yo te he adquirido, he dado como precio el rescate a Egipto, a Etiopía y a Saba. Así lo sacó de Israel. A Israel lo sacó de Egipto, de Etiopía, de Saba, de Asiria, de todos estos lugares que los habían secuestrado y se los habían llevado cautivos. Y en la actualidad, pues Dios es el que nos libra de todo, de todos los males. Porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo, dice el Señor, fíjense, para tenerte a ti, para salvar tu vida. Entrego hombres y naciones, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. Desde oriente y occidente haré volver a tu gente para reunirla. Y sí, la reunió a todo el pueblo de Israel, reunió a nuestro Señor y les volvió a dar la oportunidad de estar otra vez en Jerusalén. Y esto sucede cuando el rey Ciro acaba con Babilonia, lo invade, lo destruye y le da una pauta al pueblo de Israel para que se vuelva a reunir. Y que todos que están regados, dispersos, la diáspora, como le dicen, están dispersos en todas las ciudades circunvecinas, pues regresen otra vez a su territorio. Pero desgraciadamente ya regresan con malas costumbres, con malas tradiciones, con malas actitudes, con malas culturas, en vez de que ellos pues ayudaran a otras tribus, a otras naciones a conocer, amar y servir a Dios. Entonces, no están cumpliendo con su deber y es lo que nos pasa hoy en la actualidad a cada uno de nosotros. Bueno, y sigue diciendo los versículos con respecto al regreso del pueblo israelita, ¿sí? En el versículo 10 del 43 dice: el Señor afirma, ustedes son mis testigos, mis siervos que yo elegí, para que me conozcan y confíen en mí. Eso es lo que nos pide el Señor, no solamente el pueblo de Israel, ahora en la actualidad nosotros, después de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y entiendan quién soy. Antes de mí no ha existido ningún Dios, ni habrá ninguno después de mí. Pues no. Él es el Todopoderoso, o sea, no hay dioses, solamente hay un solo Dios. Nosotros lo conocemos en tres divinas personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tomó la forma de ser humano nuestro Señor para demostrarnos, ¿sí?, el gran amor que nos tiene. Eso es algo que la gente no lo interpreta, no lo entiende, que nuestro Dios, el único Dios que hay, verdadero Dios, no hay dioses. No digas que, es que hay otro Dios que está luchando con nuestro Padre Dios. No. Hay otros dioses que sí tienen mucha fuerza. No, para nada. Nada más hay un solo Dios y es nuestro Padre Dios. Y Él toma la forma humana, se nos presenta en forma humana, por el amor tan grande que nos tiene.
¿sí? Y lo vemos que nos dice, es el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, nos menciona, ¿no? El Señor afirma, yo lo anuncié y lo proclamé, yo los he salvado. No lo hizo un Dios extraño, ustedes son mis testigos, desde siempre yo soy su Dios, nadie puede librar de mi poder, nadie puede deshacer lo que yo hago. El Señor, el Dios de Santo Israel, el que les dio libertad, dice, así dice Isaías, eso lo explica Isaías, el Señor, el Dios Santo de Israel, el que les dio la libertad, les dice, para salvarlos a ustedes, mandaré gente a Babilonia y haré abrir todas las puertas y la alegría de los caldeos se va a convertir en dolor. Yo soy el creador de Israel, Dios Santo y el Rey de ustedes. El Señor abrió un camino a través del mar, un sendero, pues sí lo acordamos, en la época de Moisés, un sendero por entre las aguas impetuosas. Hizo salir todo un poderoso ejército con sus carros y caballos para destruirlo. Y todo eso, bueno, pues lo vemos que lo recordamos y que lo tenemos muy claro, todos esos sucesos que Dios hizo en favor del pueblo de Israel. Y bueno, pues sí sigue diciendo en este capítulo 43, con respecto a la ayuda, y que entendemos que Dios es el único Salvador. No hay más, no hay otro. ¿Sí? Bueno, en el capítulo número 44 nos habla de la fidelidad que tiene Dios con nosotros. En ese entonces con Israel. ¿Sí? Escuchen ahora, Israel, pueblo de Jacob, mi siervo, mi elegido. Yo soy el Señor, tu creador. Pues sí. Se los vuelve a recordar, Isaías se los recuerda, se los vuelve a notificar. ¿Sí? Porque voy a hacer que corra agua en el desierto, arroyos en la tierra seca. Yo daré una nueva vida a tus descendientes, les enviaré mi bendición, que serán como la hierba regada con álamos a la orilla de los ríos. Dios ayuda al pueblo de Israel y a nosotros nos ayuda en la actualidad cuando nosotros estamos reconciliados con el Señor. Y esto nos hace ver que, pues, estando con el Señor, las cosas van mejor. Y nos menciona, no tengan miedo. Ustedes son mis testigos. Y vuelve a mencionar, Isaías lo menciona así, ¿no? Que Dios dice, ¿hay acaso otro Dios fuera de mí? Pues no hay otro refugio, no conozco ninguno. Y nos habla de la acción en contra de la idolatría. Precisamente habla de eso porque los israelitas habían caído en la idolatría. O sea, es increíble, pero pues es la verdad. Y en la actualidad nosotros también caemos en la idolatría. Pensamos que nuestra capacidad intelectual es la que nos hace que nosotros tengamos las cosas o que logremos lo que tenemos porque somos capaces, ¿no? Y olvidamos que nuestro Señor es quien nos ha permitido tener uso de razón, inteligencia, sabiduría, capacidad. ¿Cuánta gente, muere? ¿Cuánta gente no llega a cumplir sus deseos? Siendo que muchas veces se alejan del Señor y piensan que ellos las pueden. Y no es así. Todos los que la adoran quedarán en ridículo. Los que fabrican ídolos son simples hombres. Si todos juntos se presentaran a juicio, quedarían humillados y llenos de temor. Eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Vamos a ser humillados por estar idolatrando el mundo, el demonio y la carne. Nos menciona aquí también que otra comparación, con respecto a la madera, con respecto al metal, a los que trabajan de una forma y que hacen todo lo posible, pero que al final de cuentas pues caen en la idolatría y que todo lo que hacen, lo hacen porque sienten que ellos son poderosos, inteligentes y que son capaces de hacer las cosas. ¿Sí? Esa gente no sabe, no entiende, dice en el versículo número 18 de este capítulo número 44, dice, esa gente no sabe, no entiende, tienen los ojos tan ciegos que no pueden ver y el entendimiento tan cerrado que no pueden comprender. No se ponen a pensar, les falta entendimiento para comprender y decir, la mitad de la madera la puse a arder y en las brasas cocí pan.
Asé carne y me la comí. Del resto hice esa cosa detestable. Y lo que estoy adorando es un pedazo de palo. ¿Y cuánta gente hace imágenes y cae en la adoración? Y le pide a las imágenes que les haga el milagrito en la actualidad, ¿no? Siendo que hemos entendido que el único que hace milagros es nuestro Padre Dios. Y bueno, pues adelante nos dice Israel, pueblo de Jacob, recuerda que tú eres mi siervo. Tú eres mi siervo, pues yo te formé, Israel, no te olvides de mí. Fíjense todo lo que pide nuestro Padre Dios y nos pide a nosotros, pues nos pide que no nos olvidemos, porque nos va a ir mal si estamos alejados del Señor, si estamos alejados de Él. Yo he hecho desaparecer tus faltas y pecados, como desaparecen las nubes, vuélvete a mí, pues yo te he libertado. ¿Sí? Vayan por todo el mundo y bauticen a todos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Eso les dijo Jesucristo a sus discípulos. Lo mismo, ¿no? Cielo grita de alegría por lo que el Señor ha hecho. Lancen vivas abismos de la tierra, montañas y bosques con todos sus árboles. Griten llenos de alegría porque el Señor ha mostrado su gloria. Libertaos, Israel, al pueblo de Jacob. Esto dice el Señor tu libertador, el que te formó antes de que nacieras. Yo soy el Señor, creador de todas las cosas. Yo extendí el cielo y afirmé la tierra sin que nadie me ayudara. Así lo dice Isaías, ¿no? Que así dice Dios, que es una forma, pues muy humana, la geógrafo, en este caso Isaías, que nos está mencionando, de aquí así dice Dios, ¿no? No lo pone de esta manera literal para que lo entendamos, ¿no? Sí. Yo no dejo que se cumplan las predicciones de los falsos profetas. Yo hago que los adivinos pierdan la razón. Sí hay adivinos, ¿verdad? Los que hoy en día andan adivinando que se va a morir en este año un artista. En este año va a haber una tempestad, ¿sí? Y empiezan a predecir supuestamente el futuro, ¿no? Y Dios dice, yo hago que los adivinos pierdan la razón. Yo hago que los sabios se contradigan, ¿no? ¿Sí? Y que sus conocimientos resulten pura tontería. Si Dios lo permite, bien. Y lo permite para un castigo, bien. Y si lo permite para que reacciones, bien. Es muy importante que lo entendamos, ¿eh? Nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios, ¿sí? Y veamos cómo usó nuestro Señor al pueblo babilonio para darle un castigo al pueblo de Israel. Y usó al pueblo fenicio, del rey Ciro, perdón, para poder acabar con los babilonios y entonces liberar a su pueblo que lo había castigado. Dios permite todo este tipo de acciones para que formen parte del plan salvífico que Dios ha dispuesto para todos nosotros, para aquel entonces el pueblo de Israel, y ahora para todos nosotros. Pero hago que se cumplan las palabras de mis siervos y que salgan bien los planes de mis enviados. Yo declaro que Jerusalén volverá a ser habitada. Y sí, pues así fue. Y que las ciudades de Judá serán reconstruidas. Bueno, yo haré que se levanten sus ruinas. Yo puedo ordenar que se seque el océano y que sus ríos se queden sin agua. Yo le digo a Ciro, aquí lo vemos, tú eres mi pastor, tú harás todo lo que yo quiero. Y le digo a Jerusalén, tú serás reconstruida. Y al templo se pondrán tus cimientos. Y bueno, pues entonces aquí vemos cómo pues se cumple lo que les acabo de explicar de una manera general, en la que Dios utiliza a todos para un plan salvífico. Y esto que quede claro, porque también Judas Iscariote Dios lo ocupó para un plan salvífico. Si no hubiera sido Judas Iscariote el que entrega a nuestro Señor Jesucristo, hubiera sido otro. Pero en este caso, Judas Iscariote fue el elegido para llevar a cabo este plan salvífico de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Dios. Bueno, si quieres volverlo a leer, lo puedes leer con más calma y vas a encontrar algunas cositas por ahí que a lo mejor se nos fueron de las manos. Que Dios te bendiga.